informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ciudad suiza de Davos abre sus puertas al Foro Económico Mundial, donde 1.600 empresarios, una cuarentena de jefes de Estado y 80 ministros debaten el futuro económico a ambos lados del Atlántico. España ya ha salido a relucir. El economista George Soros ha pedido un plan para salvar a España e Italia si la banca quiebra. Y es que las previsiones esbozadas en los últimos días por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional no dibujan un futuro optimista para nuestro país. Unas cifras que la gestora de fondos de Deutsche Bank trata de levantar. Lorena Torillo, buenas tardes. Buenas tardes. La gestora de fondos del Deutsche Bank prevé que el PIB español se contraerá este año un 0,9% frente al desplome del 1,5% que estima el Banco de España y del 1,7% que maneja el organismo que dirige Christine Lagarde. En todo caso, su director general en nuestro país y Latinoamérica, Pedro Daño-Beitia, se ha mostrado partidario de invertir en deuda pública de la periferia de Europa, argumentando que estos activos tienen valor a pesar de la volatilidad a la que están sujetos. Sobre los tipos de interés, Daño-Beitia pronostica que bajarán en breve al 0,75%. Yo creo que los políticos, las instituciones y todo el mundo tiene interés en que esto siga. Incluso en nuestro peor escenario consideramos que no habría ruptura del euro. La gestora defiende la fortaleza de la moneda única, aunque admite que las agencias de calificación de riesgo pueden llevar a cabo nuevas rebajas a países de la zona del euro que podrían incluso alcanzar hasta Alemania. Y mientras el gobierno sigue afirmando que cumplirá con los objetivos de déficit marcados por Bruselas, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido hoy al Ejecutivo que reclame a las autoridades europeas que se dilate el ajuste presupuestario y de esta forma se amplíe el calendario de reducción del déficit pactado en la Unión Europea. También ha subrayado que las medidas para alcanzar los objetivos de estabilidad deben ir acompañadas de un plan de crecimiento europeo apoyado en el BCE y en el Banco Europeo de Inversiones. Que vaya a Bruselas y que plantea al conjunto de los países de la Unión Europea que el calendario de ajuste pactado en el plan de estabilidad se debe dilatar, que tenemos que ajustar pero hacerlo más despacio, y al mismo tiempo que ponga en marcha la Unión Europea un plan de crecimiento aprovechando, entre otras cosas, los recursos del Banco Europeo de Inversiones. Y tal y como les venimos contando en Gestión Radio, el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos podría firmarse esta misma tarde. Los órganos de dirección de comisiones obreras de UGT y la COE ya han ratificado el acuerdo salarial como paso previo a la firma del mismo. Y echamos ya un vistazo a los mercados, números rojos al otro lado del Atlántico, a pesar de algunos resultados como los de Boeing, cuyo beneficio neto subió en el cuarto trimestre de 2011 un 20% hasta los 1.390 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los parques siguen a la espera de la reunión de la FED. Entre tanto, como decíamos, el S&P 500 cede un 0,40%, se queda en los 1.309 enteros. El Nasdaq 100 en verde un 0,55% arriba hasta los 2.447 puntos y el Dow Jones cede un 0,67% hasta los 12.592 enteros. En nuestro país el IBEX 35 continúa con pérdidas, abajo un 0,88% en los 8.516 puntos. Tan solo dos valores suman ganancias, Abertis, que repunta un 1%, y Eurofoods, que lo hace un 0,7%. En el lado contrario, sin embargo, Mediaset es el valor que más pierde, retrocede un 2,9%. Sacir Vallehermoso le sigue muy de cerca, con recortes del 2,58%, y Abengoa, Banco Popular o ArcelorMittal también por encima de ese 2%. Algo más abajo, Endesa se deja en tiempo real un 1,7% hasta los 15,25 euros por acción. Bolsas y mercados un 1,68 hasta los 21 euros, y Gamesa, Indra e Iberdrola por encima del 1,5%. En el caso de Iberdrola en los 4,5 euros por acción y en el caso de Indra en los 10,5 euros por acción. El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que el Gobierno cumplirá con uno de sus compromisos electorales y estudiará la introducción de la prisión permanente revisable para aquellos casos que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social. Se defiende también de las críticas de que se instaure una cadena perpetua. Es, como he dicho antes, contradictorio con la cadena perpetua. Contradictorio porque precisamente la revisión es lo que garantiza directamente no solamente su constitucionalidad, sino el objetivo que está buscando. Se configura como una pena distinta, no es una prolongación de las penas privativas de libertad, es excepcional, se aplicará en supuestos muy restringidos, en aquellos supuestos que hayan alcanzado un grado máximo de reprochabilidad social. Y en Fuengirola, Málaga, un incendio ha dejado sin vida a una mujer de avanzada edad que se encontraba en su habitación en el momento del siniestro. El fuego deja también 3 heridos en estado grave. Por el momento esto es todo, les dejamos en compañía de Tiempo Real con Rocío Arbiza. Nosotros regresamos dentro de una hora. Hasta entonces siguen informados en diariofinanciero.com. Gestiona Radio.
Informativos. Todo lo que necesitas saber. Diario Financiero, el salmón de Internet. Un nuevo diario, una ventana al mundo empresarial, una referencia para los líderes. La mejor actualidad económica llama a tu puerta. La economía, las empresas, los mercados, el análisis, la mejor opinión, con los mejores profesionales. Ahora, además de escuchar tu radio de siempre, puedes verla. Tus programas a tu medida, las mejores crónicas del mercado y la mayor cobertura para los eventos que más te interesan. Léenos, escúchanos, míranos. Diariofinanciero.com. La economía en primera persona. Somos como tú. Diario Financiero. Grupo Gestiona. En Gestiona Radio, Tiempo Real. Rocío Arbiza. 6 minutos los que pasan de las 4 en punto de la tarde, de las 3 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo Real. Ahora es momento de fijarnos en detalle en lo que ocurre en las bolsas europeas. Siguen los números rojos, las bolsas del viejo continente sufren todavía el efecto negativo de la falta de acuerdo con los acreedores privados de la deuda griega en cuanto a la quita. Mientras se sigue decidiendo el cupón que deberá pagar Grecia, el FMI está presionando al Banco Central Europeo para que también asuma pérdidas. Los temores respecto al impago griego alcanzan también a Portugal, cuyos CDS rebasan ya los 1.300 puntos básicos. En medio de esta problemática, de poco ha servido el positivo dato de confianza que hemos visto hoy en Alemania. Javier Frisuelos, muy buenas tardes. Buenas tardes. En la actualidad en Europa la centra efectivamente la falta de acuerdo sobre la reestructuración de la deuda de Grecia, una situación que ha llevado al FMI a elevar la presión para que el Banco Central Europeo, al igual que los acreedores privados, también asuma pérdidas en su cartera de 40.000 millones de euros en deuda de este país. El Banco Central Europeo, mientras tanto, continúa firme en su postura negativa. Carlos Reus. Las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda griega se encuentran en este punto enquistadas tras no llegarse a ningún acuerdo en la última reunión del Ecofin. Uno de los principales puntos de conflicto es el cupón que debería ofrecer Grecia en el nuevo bono a largo plazo programado para reestructurar la deuda. Mientras la banca no acepta menos de un 4%, Grecia se niega a ofrecer más de un 3,5%. Más allá del cupón a pagar, en las últimas horas está cobrando fuerza como uno de los principales focos de conflicto el papel que debería asumir el Banco Central Europeo. Los acreedores privados reclaman que el BCE acepte, como ellos, severas pérdidas en su cartera de bonos griegos. La propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha confirmado hoy estas presiones del BCE al destacar que si la quita que tendrá que asumir el sector privado en la deuda griega es insuficiente, los inversores públicos tendrán que participar en la negociación. Pese a estas presiones, el BCE sigue firme en su postura negativa, ya que fuentes próximas al banco consideran que esta medida dañaría la confianza en la institución. Además, estas pérdidas millonarias pondrían en peligro la viabilidad de sus medidas anticrisis, entre ellas el programa de compra de bonos periféricos centrado últimamente en deuda tanto italiana como española. Hoy uno de los acreedores que está participando en las negociaciones ha señalado que la reestructuración de la deuda de Grecia parece estar siguiendo los pasos del cese de pagos de Argentina del año 2002. Y el gobierno irlandés hace efectivo hoy el pago de 1.250 millones de los casi 2.500 que aún debe a los tenedores de deuda del nacionalizado banco Anglo-Irish Bank, como le obliga el rescate de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Echamos un vistazo con todas estas referencias a lo que está ocurriendo en los mercados. Nos encontramos con un selectivo europeo, con el Eurostoxx 50, con una caída del 0,87%. Se sitúa ahora mismo en 2.410 puntos. Dentro de esta media europea, el
banco italiano Unicredito planea invertir hasta 3.000 millones de euros en la recompra de bonos preferentes de la propia entidad en el contexto de la estrategia de la institución para reforzar su solvencia y alcanzar un ratio de capital básico del Core Tier 1 del 9%. Estas adquisiciones, que afectan a 10 tramos de distintas emisiones de instrumentos de deuda, se realizarán hasta el próximo 3 de febrero. Unicredito hoy está subiendo discretamente un 0,74% hasta 3,78 euros. Fuera del selectivo europeo, pero también en el viejo continente, estamos muy atentos a Ericsson. La sueca ha bajado su beneficio un 73% en el cuarto trimestre de 2011 hasta 170 millones de dólares. Unas cuentas que están por debajo de las previsiones y que acusan el menor gasto de los clientes en Estados Unidos. Las acciones de Ericsson se están desplomando más de un 13% ahora mismo. Tenemos a Nokia también afectada con un retroceso de algo más de 2 puntos porcentuales. Miramos ahora a Alemania. Hoy el país ha colocado más de 2.400 millones de euros en deuda a 30 años con un cupón del 3,25% y un tipo medio del 2,62%. Se trata de los tipos medios más bajos para los bonds con ese largo vencimiento. La subasta ha recibido solicitudes de 2,1 veces el importe asignado, pero no es la única referencia macro que tenemos hoy en Alemania. El clima de negocios del Instituto Alemán IFO del mes de enero ha quedado por encima de lo esperado con un registro de 108,3 puntos. María Villardón. Para este primer mes del año, los analistas esperaban un nivel de 107,5 puntos, es decir, 8 décimas inferior al que se ha registrado finalmente, que a su vez es 2 décimas mejor que el anterior dato marcado en el mes de diciembre de 107,3. De esta manera, el índice que mide la confianza de los empresarios alemanes y que elabora el Instituto IFO ha registrado en enero su lectura más alta desde el mes de agosto. Por otro lado, el índice parcial que mide la percepción que se tiene de la situación económica actual ha bajado de 116,3 desde los 116,7 puntos de diciembre, frente a los 116,8 enteros que esperaban los expertos. En el caso del índice de expectativas, este ha subido sin embargo hasta los 100,9 puntos desde los 98,4 previos y frente a los 99 esperados. En el apartado empresarial alemán, la compañía de software SAP ha presentado oficialmente unas cuentas que ya había hecho públicas hace varias semanas. Ha obtenido un beneficio neto atribuido de 3.440 millones de euros, lo que implica una mejora del 90% respecto al ejercicio anterior. La compañía destaca que tanto en el cuarto trimestre como en el año completo, estos han sido los mejores resultados en toda su historia. Lali González. SAP ha obtenido en el cuarto trimestre unos ingresos netos de 1.200 millones de euros por encima de las estimaciones de 1.140 millones manejadas por los analistas. Estos resultados, los mejores en sus más de 40 años de historia, se han visto impulsados por el gran crecimiento que la firma ha experimentado en su negocio de aplicaciones básicas, gracias al empuje de las soluciones móviles y del análisis de negocios, así como por el desarrollo de su revolucionaria tecnología SAP HANA. Estos factores han permitido a SAP crecer en dobles dígitos y superar con creces a sus competidores en el sector del software empresarial. La alemana prevé ahora que su beneficio operativo suba un 11% este año gracias a la demanda de su software en tiempo real de análisis y de aplicaciones móviles. Bajan de forma discreta los títulos de SAP, ahora mismo un 0,10%, cotizan a 44,34 euros. Y los analistas de JP Morgan han recortado el precio objetivo de otra compañía alemana, RWE, a 32 euros desde los anteriores 41, aunque han subido su recomendación de infraponderar hasta neutral. Sus expertos comentan que con una rentabilidad del 7,5% en 2011 y un PER 2013 de 8,8 veces, su valoración no es muy atractiva. Tenemos a RWE ahora mismo cotizando a 26,90 euros con una subida del 0,29%. Por cierto que el DAX está bajando un 0,42%. Miramos ahora a Londres. Allí el FT100 también experimenta números rojos. Los retrocesos son del 0,76% hasta los 5.708 puntos. Datos macro también en Reino Unido. El Producto Interior Bruto del país ha caído en el cuarto trimestre de 2011 un 0,2% respecto a los 3 meses anteriores, cuando la economía había crecido un 0,6%. María Serrano. Este dato es peor de lo previsto, ya que los analistas consultados por Bloomberg esperaban de media una contracción del PIB de tan solo el 0,1%. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la economía británica ha crecido un 0,8% tras un aumento interanual de medio punto porcentual en el tercer trimestre del año. Este dato sí ha estado en línea con las previsiones del mercado. La caída económica en el cuarto trimestre ha venido provocada por el retroceso de la producción industrial y el sector de la construcción,
construcción, mientras que el sector servicios se ha desacelerado después de crecer un 0,7% en el tercer trimestre. Por cierto, que el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, ha intervenido para recortar el bonus del consejero delegado de Royal Bank of Scotland, Stephen Hester, porque Cameron insiste en que Hester, este consejero delegado, no debe recibir más de 1 millón de libras, la mitad del bonus que recibió el año pasado. Cameron interviene porque el gobierno británico controla un 84% del RBS tras haber realizado el rescate de la entidad, por el que pagó 45.000 millones en fondos públicos. Están bajando ahora mismo los títulos de Royal Bank of Scotland un 2,32% hasta los 26 peniques por título. Miramos ahora a lo que está ocurriendo en París. También números rojos para este índice, el selectivo galo, retrocesos de medio punto porcentual hasta los 3.303 puntos. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunciará el próximo domingo sus medidas en favor del empleo y en particular del aumento del IVA para compensar la reducción de las cotizaciones patronales. Este impuesto se aumentará en 2 puntos desde el 19,6% actual. Sarkozy anunciará estas medidas en una intervención televisiva confirmada hoy por su partido, la Unión por un Movimiento Popular, bajo el formato de una entrevista de 1 hora a 5 canales de televisión. En cuanto a compañías, el presidente de Renault, Carlos Ghosn, ha señalado que las ventas de automóviles en Europa caerán este año en torno al 3%, mientras que en su mercado doméstico, Francia, el descenso será superior del 5 o incluso el 6%. Sin embargo, esa rebaja de las ventas contrastará con una evolución positiva en otras partes del mundo como Estados Unidos, los mercados emergentes o incluso Japón. Ahora mismo los títulos de Renault están cediendo terreno un 0,36% hasta 32,49 euros. Son algunos de los valores protagonistas de la jornada. En el viejo continente tenemos en París a Technip liderando las alzas con una subida del 2% y Alcatel-Lucent entre los más castigados, un 7,88% de retroceso. Toca analizar estos valores protagonistas y lo que está ocurriendo en Europa con Ignacio Navarro, analista de Hanseatic Broker House. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que está moviendo esta sesión en Europa, en la que tenemos números rojos generalizados? Parece que los buenos resultados de Apple no son suficientes para animar a los índices europeos a superar ese tono lateral que estamos viviendo durante las últimas sesiones, y parece que no tienen la fuerza suficiente para superar las importantes resistencias que están viendo en el medio plazo. Si echamos un vistazo a compañías, estamos viendo durante toda la jornada una fuerte caída para los títulos de Ericsson después de anunciar una caída de su beneficio del 73% en el cuarto trimestre. Son cifras que defraudan a los inversores. ¿Ustedes qué destacarían de estas cuentas y cómo ven al valor? Complicada situación para Ericsson, el menor gasto en su clientela de Estados Unidos, en la compañía sueca, sin duda ha influido negativamente a sus resultados. Sus ventas apenas han subido un 1%, lo que ha hecho que el margen bruto cayera hasta el 30,2%. El consenso de analistas lo esperaban por encima del 34%, por lo tanto, datos complicados para la compañía. Roche ha lanzado una OPA hostil sobre Illumina, valorada en 5.700 millones de dólares en efectivo. Quiere potenciar con ello las ventas de fármacos contra el cáncer con esta compra, que implica una prima del 18% con respecto al cierre de ayer de las acciones de la compañía que pretende comprar. ¿Qué le parece esta oferta? ¿La ven interesante? La oferta es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que si vemos la cotización de la compañía americana Illumina a 20 de diciembre, época en la que ha comenzado a especularse con esta posibilidad, la prima que está pagando Roche es de más del 60%, por lo tanto, oferta interesante. Tenemos resultados de otra farmacéutica, en este caso de Novartis, que ha registrado en 2011 un descenso del 7% en su beneficio neto con respecto al año anterior. ¿Qué les parece? Bueno, la cifra de negocios ha aumentado en un 16%, aunque los resultados a nivel general han sido peores, y han estado potenciados estos resultados sin duda por el incremento de sus divisiones farmacéuticas, y los han lastrado la división de vacunas. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes para ver cómo evoluciona el valor. Hemos visto un recorte de precio objetivo hoy para RWE a 32 euros desde los 41 anteriores. ¿Ustedes cómo ven a esta compañía energética alemana? ¿La tendrían en cartera?
Recorte lógico, yo personalmente no la tendría en cartera, sobre todo si valoramos que RWE es uno de los principales afectados por el apagón nuclear de Alemania. Hay que valorar que es el segundo mayor proveedor eléctrico de Alemania, y aunque en el corto plazo parece que no se esté viendo reflejado este hecho, en el medio y largo plazo sin duda el valor sufrirá. ¿Aprovecharían el fuerte castigo de Siemens para entrar en este valor? Hay que tener en cuenta que Siemens ha pagado hoy un dividendo de 3 euros brutos por acción. Es una compañía, bajo mi punto de vista, muy atractiva. Fue fuertemente castigada el pasado ejercicio y que sin duda en el medio y largo plazo puede aportar valor a una cartera. Estás contando ese dividendo. Bajan los títulos de la compañía, en concreto un 5,6%. Cotizan a 73 euros en estos momentos. En Londres estamos viendo durante toda la jornada a ARM Holdings entre las mejores del FT100. ¿Qué se puede esperar de este valor en bolsa? Pues tendremos que esperar a ver si consigue superar la importante resistencia que vemos en el medio plazo y si consolida cotizaciones por encima de dicho valor. Nos quedamos entonces pendientes de estas referencias. Ignacio Navarro, analista de Hanseatic Broker House. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Enseguida hablamos de divisas en este programa en tiempo real. Tenemos al euro en 1,2968 dólares. Ya saben que en el tramo final del programa vamos a tener nuestro habitual consultorio de bolsa. Nos va a acompañar hoy Josi Truzman, analista técnico de Cotizalia. Entre las llamadas y correos que recibamos para participar en ese consultorio de bolsa, hoy también vamos a sortear una entrada doble para un spa, el de O2 Wellness de Manuel Becerra de Madrid. Nuestros números de teléfono para participar con nosotros: 91 309 0215, 91 309 0215, y el mismo número terminado en 16, 91 309 0216, y un correo electrónico, el del programa tiemporeal@gestionaradio.com. Las líneas de tiempo real están abiertas. Para participar en nuestro espacio de bolsa, llama al 91 309 0215 o al 91 309 0216 o envía un correo electrónico a tiemporeal@gestionaradio.com. Las respuestas a partir de las 5:30 de la tarde, en Tiempo Real, con Rocío Arbiza. Gestiona Radio, vocación de informar. SCL Consulting es una empresa de servicios y consultoría especializada en el área de tecnologías de la información para la gestión empresarial. Más de 10 años de experiencia como empresa de servicios nos avalan, alineando las nuevas tecnologías de la información con los procesos de negocio clave de nuestros clientes. STL Consulting es SAP Member del Extended Business Program de SAP para el All-in-One y VAR de SAP Business One. Este pueblo es famoso porque decidieron que siempre sería 1983 y que el idioma oficial no sería el castellano, sino el ruso. Justo al lado de la oficina Mafre podemos ver al alcalde en su monopatín flotante oficial camino a casa. Muy raro tiene que ser un sitio para que no haya una oficina Mafre. Ven a cualquiera de nuestras 3.000 oficinas y aprovéchate de hasta un 40% de descuento en el seguro de tu moto. Mafre, personas que cuidan de personas. Mafre, empresa patrocinadora de Alzheimer Internacional 2011. IFMA, Sociedad Española de Facility Management, estará en el programa de Líderes el próximo jueves de 7:30 a 8 de la tarde, el único programa de radio dedicado al Facility Management. Los beneficios de la afiliación y mayor información de la asociación en ifma-spain.org. Tiempo Real, con Rocío Arbiza. ...24 minutos los que pasan de las 4 en punto de la tarde. Momento para echar un vistazo al comportamiento de las divisas y materias primas en este programa en tiempo real. Saludamos para ello a Manuel Domínguez, director general de Tech Divisas. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, Rocío, muy buenas tardes. El euro ahora mismo está en 1,2965 dólares. Esa pérdida de los 1,30 que hemos visto en los dos últimos días, ¿responde más a factores técnicos o fundamentales? Bueno, vamos a ver, lo que subyace detrás del precio siempre son factores fundamentales. Lo que pasa que en el corto plazo
pues es complicado diseccionarlos. A nivel técnico sí es cierto que tenemos un rango semanal muy extenuado, es decir, la diferencia entre la baja y el alta de la semana, hablamos de en torno a 200 puntos, con lo cual es lógico que el par esté retrasando. No nos olvidemos que en los niveles de 1.30-70, de donde el par, pues en este caso, bueno, pues ha empezado a retrasar, tenemos una resistencia que es bastante consistente. ¿Qué es lo que mantiene, en todo caso, al euro en niveles tan altos frente al dólar, teniendo en cuenta pues cómo está la situación económica en cada una de estas dos regiones? Bueno, pues puede haber varios factores. El más relevante en el largo plazo, pues sin duda podríamos hablar de la discrepancia entre tipos de interés, que en este caso pues siguen estando más altos en la zona euro, con lo cual a priori aumenta la demanda de euros en detrimento de los dólares. En cualquier caso, y como dije la semana pasada, sería muy raro que el euro con el dólar no retrasara a niveles de 1.33 este trimestre y a 1.36 durante el año. Son niveles que normalmente, bueno, pues se suelen efectuar estos retrasos, con lo cual es muy probable que veamos los niveles que le acabo de comentar. Reino Unido. Hemos conocido esta jornada, este miércoles, que el PIB del último trimestre, la economía británica se contrajo un 0,2% entre octubre y diciembre frente al trimestre anterior, aunque en el conjunto del ejercicio pues avanza un 0,9%. Vamos a fijarnos, si le parece, en la divisa de este país. ¿Cómo se está comportando la libra? Bueno, pues parecido al que comentamos la semana pasada, recuperando terreno con respecto al dólar y cediendo terreno respecto al euro. Respecto al dólar, el aspecto es claramente alcista. De hecho, debemos alcanzar pues en las próximas semanas o durante el mes de febrero los 1,58, incluso los 1,60. Y respecto al euro, a pesar del retraso momentáneo que estamos viendo en niveles de 0,84, probablemente vamos a ver a la libra más fuerte. Japón ha registrado en 2011 un déficit comercial de 2,49 billones de yenes. Estos son pues casi 24.600 millones de euros, por la ralentización de las exportaciones y por esa persistente fortaleza del yen, lo que supone el primer saldo negativo en más de 31 años. ¿Las perspectivas para el yen siguen siendo las mismas? Es decir, ¿siguen viendo fortaleza en esa moneda? Bueno, pues el yen en su cruce, tanto como el euro como el dólar, sigue estando fuerte. Como bien comentaba, pues Japón está creciendo más en base a gasto público y en la reconstrucción del país que no vía exportaciones. En este caso, lo vengo comentando pues desde finales de año, que el euro-yen debe cumplimentar su retraso a la zona de 107-108, con lo cual de momento está muy fuerte el yen con respecto al euro y contra el dólar, pero por ejemplo en el cruce contra el euro tenemos que tocar estos niveles, y yo creo que va a ser durante este trimestre. Una estrategia con divisas para las próximas jornadas, al margen de las que hemos mencionado, ¿ustedes dónde se fijarían? Bueno, pues a mí, vamos a ver, a largo plazo este año me gusta mucho el cruce del dólar con el franco suizo en largo. Tendrá que retrasar todavía un poquito más. Y dando valores concretos, pues el euro-yen, en este caso, insisto que yo creo que va a haber un retraso a la zona de 107-108. Por cerrar la recomendación, yo a los niveles me fijaría que esta semana cerrara por encima de 101, colocaría un stop loss en 99 y el objetivo, como he comentado, a la zona de 107. Materias primas, ¿algún movimiento que les llame la atención? Pues nosotros estamos muy centrados en el oro, en contra de la tendencia general que siguen viendo el oro bastante alcista. Nosotros creemos que está en medio de un canal a nivel técnico divergente. Creo que a pesar de que está repuntando cerca de los $1.700 por onza, va a seguir retrasando, y la confirmación de ese retraso lo tendremos primero en niveles de $1.600 por onza, y después el retraso definitivo del año de cara a que coja una tendencia a una senda bajista definitiva por debajo de los $1.500 por onza. Pues pendientes, por tanto, a la cotización de este metal brillante. Manuel Domínguez, director general de Tech Divisas. Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Enseguida, en tiempo real, hablamos con Pedro Dañobeitia, director general de DVS Investment, para que nos expliquen las perspectivas de esta firma para este ejercicio 2012, donde ven el mayor potencial
en cuanto a mercados y qué perspectivas de crecimiento y también de tipos de interés tienen para todo este ejercicio. Enseguida actualizamos la información de los mercados. Recordarles que en el tramo final del programa, hoy en nuestro consultorio de bolsa, nos va a acompañar Joshi Truzman, analista técnico de Cotizalia. De la tarde se cumple la primera hora de negocio en el mercado estadounidense y las cosas siguen como en la apertura. Tenemos tono mixto para los índices. Laura Guzmán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los buenos resultados de Apple consideran por el Nasdaq 100 que es el único que sube dentro de Wall Street. Avanza un 0,43% hasta los 2.444 puntos. El Dow Jones abajo un 0,63% hasta los 12.595 puntos y el S&P 500 que cae un 0,32% hasta los 1.310 puntos. Dentro del Dow Jones de Industriales tenemos a Boeing, que hoy ha presentado resultados liderando el mal comportamiento. Están bajando sus títulos un 2,91% por las previsiones que ha ofrecido de cara a este ejercicio. United Technologies también con retrocesos, en este caso del 1,5% después de presentar de igual modo esos resultados financieros. En cuanto a las alzas, American Express liderando ese buen tono con una subida del 0,93%. Cotiza en $49,69. Son algunos de los valores protagonistas de la sesión en el mercado estadounidense. José Tarroja es responsable de Eurodeal en Barcelona. Seguimos una trayectoria correctiva, pero ella viene derivada ya desde antes de ayer, día en que se repitieron los máximos conseguidos por Dow Jones en julio del 2011. Creemos que tanto Dow Jones como S&P pues procedan a tener niveles correctivos pues a niveles bastante inferiores, que pudieran llevarle poco más o menos al Dow Jones a los 12.200 puntos en las próximas semanas y al S&P a los 1.250. Es un escenario que intuimos que probablemente en adelante por un tiempo sea básicamente correctivo. Si tomamos la escena en el mercado español, el IBEX 35 continúa con números rojos aunque aguanta los 8.500. Baja un 0,64% y se sitúa en los 8.536 puntos. Entre los valores más castigados del día, hoy de nuevo tenemos en cabeza Mediaset, que se deja un 2,70%, le sigue SACIR Vallehermoso con una caída del 2,45% y números rojos también para Banco Popular, que se deja un 2,08%. En el lado alcista, tan solo 4 compañías en positivo. Abertis es la que más sube, un 1,61%, le sigue Eurofoods con un 0,70% y Santander también con avances del 0,45%. A este lado de la tabla también encontramos a IAG, que suma un 0,24%. En una jornada en la que también tenemos números rojos generalizados si miramos al resto de Europa. El DAX alemán cede un 0,41% hasta los 6.390 puntos. Londres también con caídas del 0,75% hasta los 5.708 puntos. El CAC parisino baja un 0,49% hasta los 3.306 puntos y la media europea, el Eurostoxx 50, cede un 0,74% hasta los 2.414 puntos. Comprobamos cómo están las cosas en los mercados de divisas. Ahora mismo un euro se compra y vende por 1,2962 dólares. Tiempo real. Gestiona Radio. En Madrid estamos en el 94.8 y en el 108.0 FM. El nuevo año siempre viene acompañado de buenos deseos. Ser mejores personas, cuidar de nuestros mayores, dedicarle tiempo a nuestros hijos. Ayudar a mejorar la vida de quienes sufren la soledad o están excluidos de la sociedad puede ser uno de estos deseos. Cáritas Madrid le invita a acompañarnos en esta tarea con la que poder construir una sociedad más justa. Colabore con Cáritas Madrid porque usted lo hace posible.
Puede que seas una actriz famosa que solo toma agua con gas. O puede que seas su pobre asistente y te encargue buscar manzanas en mitad de la nada, como en el anuncio de Repsol. O puede que no seas ninguna de ellas y te guste el pan de molde sin corteza. Que tengas una niña que siempre necesita un juguete el domingo cuando todo está cerrado. O puede que simplemente seas un fanático de las pizzas que a estas horas está escuchando la radio. En cualquier caso, encuéntralo todo, incluso lo que buscas. Estaciones de servicio Repsol. Ahora haces clic aquí y listo. ¿Ya está? ¡Oh, qué inventos estos de Seur! Parece mentira que podamos enviar jamón al peque por el ordenador. Lo que faltaba. Ahora ya no vuelve del Erasmus. Envíes lo que envíes, con Seur acierta seguro, porque te ofrece soluciones como el e-commerce, para que programes tus envíos con un solo clic a través de nuestra web. Seur, ¿hasta dónde quieres llegar? En Gestiona Radio, Tiempo Real, con Rocío Arbiza. Este miércoles DWS Investment ha presentado sus perspectivas para los mercados para este 2012. Una visión que vamos a analizar ahora con Pedro Dañobeitia en tiempo real, director de DWS Investment. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los grandes catalizadores de los mercados este año? Bueno, yo creo que este año ya, que aunque llevamos ya 20 y algo días, parece que recién iniciado, van a ser básicamente pues una continuación de lo que ha sido la crisis de la deuda soberana como una gran fuente de volatilidad para los mercados. Por otro lado, seguramente la divergencia en el crecimiento a nivel global, teniendo no solo ya a nivel europeo, en el sentido que habrá países que entren en recesión y otros que la rocen y otros que no entren, pero también a nivel de crecimiento global, con una, como decía, una gran divergencia entre países emergentes y países desarrollados. Y por último, un tema muy importante para los inversores, que es la valoración, es decir, ¿están baratos los mercados? ¿No están baratos los mercados? Y nosotros pensamos que los mercados de riesgo, es decir, los que no son activos refugio, están baratos, no solo la renta variable, sino muchos de los activos de renta fija, no solo deuda pública, sino incluso deuda emergente o deuda high yield o renta fija privada. Con lo cual, estos son básicamente los tres catalizadores para el 2012. Ahora hablamos de inversiones concretas. ¿Con qué escenario de base de crecimiento en Europa trabajan ustedes? Porque ya sabemos lo que piensa el Banco de España de lo que va a ocurrir en nuestro país. Vamos a decrecer un 1,5%. En lo que opina el FMI, caeremos un 1,7%. ¿Ustedes cómo ven las cosas? No solo para España, también para el resto de Europa, en cuanto a crecimiento. Bueno, nosotros en cuanto al crecimiento, hasta ahora, y el último dato que tenemos por parte de nuestros servicios de economistas, departamento de economistas, somos relativamente más optimistas en España que los datos que hemos visto hasta ahora. Con fecha 20 de enero, o sea, está muy reciente, pues vemos todavía una caída de un 1%, 0,9, 1% en España, con lo cual, con respecto a lo que se ha visto por parte del Banco de España, efectivamente, menos 1,5, o del fondo menos 1,7, somos algo más optimistas. Eso no quita que a medida que vaya transcurriendo el tiempo en este año, cambiemos esa perspectiva. Los datos económicos de crecimiento económico se suelen ir cambiando dependiendo cómo vaya cambiando el escenario. A nivel Europa vemos una desaceleración en su conjunto, principalmente debida al ajuste fiscal, a los planes de austeridad, y nos situaría, esos efectos situarían el crecimiento en Europa en su conjunto, algo por debajo del 0,5, 0,6, 0,5, lo estamos considerando. Pero insisto, con una divergencia importante. Países como Alemania seguimos viendo un crecimiento positivo por debajo del 1, pero estamos viendo crecimiento, ¿no? Entre un 0,75 y un 1%. En el caso español, a día de hoy, ¿ven factibles los objetivos de déficit marcados por Bruselas a nuestro país para este año y para el que viene?
Bueno, yo creo que son enormemente ambiciosos, difícilmente cumplibles, pero en cualquier caso va a depender de cómo se desarrolle la economía en los próximos meses. Yo creo que lo que va a ser interesante va a ser ver la tendencia de reducción del déficit. Yo creo que llegar a un 4,4 efectivamente es muy ambicioso. Nosotros pensamos que va a costar, estaríamos casi más cerca de un 5%, y bueno, yo creo que en estos días las conversaciones van por esa línea, ¿no? En el sentido de poder solicitar algo más de flexibilización en el cumplimiento del déficit. En definitiva, hombre, bajar de un año a otro del 8,2, que ese es otro tema, que no se sabe muy bien cómo va a acabar el déficit, porque todavía no está cerrada la contabilidad de las comunidades autónomas y del gobierno central y seguridad social del 2011, con lo cual bueno, en cualquier caso estaría en 8,2, 8,4, bajar 4 puntos es enormemente ambicioso. Al margen de Europa, ¿qué visión tienen ustedes para otras economías? ¿Dónde ven el mayor potencial en este 2012? Bueno, yo creo que por regiones, efectivamente Europa, como decía, vemos un crecimiento algo negativo, sin entrar en una gran recesión, sería dependiendo también de todas las decisiones políticas que se tomen. A nivel de los mercados emergentes seguimos viendo un crecimiento potente, en media veríamos un crecimiento por encima del 6%, pero ya entrando en el detalle, y lo principal es que China la vemos creciendo por encima del 8 o un 8,5, y eso pensamos que es buena noticia. Los mercados emergentes latinoamericanos estarían también por encima de un 3,60, cercano a un 4%, y por lo tanto pues cualquier exposición a esos mercados con un mayor crecimiento pues nos parece que es donde hay que estar, ¿no? A nivel de exportadoras hacia esos mercados, con lo cual y después Estados Unidos, por supuesto, esto es un mercado que no lejos de recesión, va a estar creciendo. Nuestra expectativa es de un crecimiento entre 1,5 y 2%. Hay casas que están apostando por mayor crecimiento en Estados Unidos y por lo tanto, bueno, pues también vemos oportunidades en el mercado americano. En cualquier caso, el hecho de que haya una recesión en Europa no significa que la bolsa vaya mal. Como sabéis, la bolsa suele descontar los escenarios con cierta antelación, puede estar entre los 6 o 9 meses, y en este sentido, pues de hecho hemos visto un comienzo de bolsas europeas muy bueno, y las bolsas europeas podrían dar una sorpresa positiva, ¿no? En este año, y desde luego la alemana es una apuesta nuestra importante, el DAX, sobre todo para beneficiarse del crecimiento global. Y teniendo en cuenta que el crecimiento global lo vemos por encima de un 3,5, de un 3,6, lejos de una recesión, pues en nuestro escenario central, pues nos parece interesante jugar a precisamente ese crecimiento global a través de mercados con una mayor exposición exportadora, ¿no? Es donde son más positivos en renta variable, en el mercado alemán, que el año pasado, por cierto, pese a que la economía alemana se desmarcaba en positivo de lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, bueno, pues el DAX no fue ajeno a ese mal comportamiento de las bolsas. Ahora estaría en niveles de compra. Sí, efectivamente. El año pasado fue una sorpresa a partir de agosto por una serie de motivos concretos y después por un aumento de la prima de riesgo sobre Europa, sobre todo por repatriación de muchas inversiones que salieron a otros mercados, ¿no? Desde Europa y principalmente desde Alemania. Niveles de compra a medio plazo nos parece interesante. De hecho, se produce un aspecto en cuanto a valoración en la bolsa alemana que está cercana a una vez valor en libros, ligeramente por encima, y cuando se produce esos niveles de valoración, pues suele ser un buen momento de entrada. Nosotros pensamos que durante el año, como decía al principio, todos los asuntos de la deuda, de la crisis de deudas periférica, va a transmitir bastante volatilidad al mercado. Esa volatilidad se va a ver en todos los activos, por supuesto en la bolsa, con lo cual yo creo que oportunidades en la bolsa
va a haber de forma casi recurrente para entrar. Y en ese sentido recomendaríamos entrar en la bolsa alemana, en este caso concreto que estamos hablando, esperando alguna corrección, ¿no? Podríamos ver algunas correcciones, ha subido ya en lo que va de año creo que un 6 o un 7%, pues algunas correcciones para ir aprovechando a hacer cartera es una buena decisión. ¿Y en qué otros mercados tendrían exposición en renta variable este año? Bueno, desde luego, como comentábamos antes, en aquellos mercados que tengan un componente exportador, por supuesto, dentro de Europa sería Francia. En el mercado americano estaríamos en un componente más local, más de consumo interno. Nos parece que sería la apuesta, con un dólar más caro no jugaríamos a exportadoras norteamericanas. Y desde luego lo que sí recomendamos es en este año ir haciendo algo de cartera de nuevo en los BRICS, ¿no? En lo que son los mercados emergentes o en su mejor representatividad, que es Brasil, Rusia, India, China, la famoso acrónimo de BRIC, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tuvieron un comportamiento realmente negativo el año pasado en general. Este año estamos viendo primero que los bancos centrales han empezado a bajar los tipos de interés, no hay un problema de inflación, las bolsas están relativamente baratas o atractivas en cuanto a valoración, y la parte de crecimiento de exportaciones que evidentemente se va a ver algo resentido por un menor crecimiento a nivel global, se va a ver compensado por un consumo interno y por una inversión interna en estos países. Con lo cual, yo creo que es interesante ir entrando en esos países que por todos estos motivos, ¿no? En cuanto a temas, yo creo que para una inversión más tranquila, sigue habiendo en las empresas un nivel de cash bastante alto. Las grandes empresas están poco endeudadas y están repartiendo unos buenos dividendos, ¿no?, de los beneficios que obtienen. Con lo cual, como tema, yo creo que invertir en empresas con alto rentabilidad por dividendo nos parece un tema atractivo. El año pasado ya fue atractivo, pero pensamos que va a seguir siendo y que va a dar, pues de alguna forma también una mayor tranquilidad a la inversión. Está menos expuesto a la volatilidad que las empresas que no están con esa política de reparto de dividendos. Estoy pensando en la bolsa, en renta variable. De cara a invertir en renta fija este año, ¿ustedes mirarían o están mirando a...? Pues estamos mirando, y yo creo que el mercado igualmente, lo primero a la deuda periférica. Se nos están, estamos viendo que deuda periférica española, en nuestro caso concreto, o italiana también, pues ofrece unos tipos de interés bastante interesantes con respecto a los mercados core de Europa. Y bueno, teniendo en cuenta que nuestro escenario es que no se rompe la Unión Europea, y quien quiera asumir algo de riesgo, porque evidentemente la deuda de principalmente España e Italia, volatilidad va a tener, va a haber ocasiones para comprarla, como decía antes, pero en ese sentido ofrece bastante valor en cuanto a diferencial de tipo de interés, lo que se llama un carry trade con respecto a otros bonos. Por supuesto también se produce dentro de ese, digamos, abaratamiento de determinados mercados, pues en todo lo que es el investment grade, o sea, la renta fija privada, para entendernos, emisores con grado de inversión, pues están también realmente atractivos, ¿no? Si comparásemos cómo se han comportado con respecto a esos diferenciales con respecto a los peores momentos, cuando se ha descontado en el pasado altísimas quiebras, pues estamos todavía peor en ese descuento, y no parece, cuando estamos hablando que las empresas tienen dinero, cuando tienen menos deuda, desde luego ofrecen bastante rentabilidad. Con lo cual, renta fija sí que ofrece este año bastantes oportunidades. Pues nos quedamos con estas ideas de inversión. Pedro Daño-Beitia, director de DWS Investment. Gracias por acercarnos un poquito a lo que piensan ustedes para este año. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Fidelity les ofrece el mundo a 2 velocidades.
En este espacio, El Mundo a Dos Velocidades, nos vamos a fijar en la metodología de la inversión. La idea es invertir con un plan de obtener ingresos regulares y periódicos y tener claro que debemos reevaluar de forma periódica nuestras inversiones, nuestras estrategias de inversión. Nos acompaña para ello Ana Fernández, directora ejecutiva de AFS Finance Advisors, EAFI. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, los recientes acontecimientos en la economía y en las bolsas están obligando a los inversores a recalibrar sus estrategias de inversión. Estamos en un entorno de incertidumbre, de escaso crecimiento y de tipos bajos en el que hay que estar muy hábil con nuestra estrategia. ¿Creen ustedes que es momento de empezar a considerar activos de riesgo con un enfoque de rentabilidad total? Bueno, nosotros realmente creemos que hay muchas compañías en este momento que están infravaloradas debido a la incertidumbre de los mercados. Si a esto le sumamos que el activo sin riesgo está prácticamente desapareciendo, nosotros sí consideramos como una buena alternativa introducir determinados activos de riesgo en las carteras de nuestros clientes. Eso sí, siempre dentro de unos límites de riesgo que tiene cada inversor y con un horizonte de medio a largo plazo. Nuestra recomendación a este nivel es invertir en compañías que tengan buenos fundamentales, poca deuda y sobre todo que tengan un negocio sólido, tangible y con una política de reparto de dividendos. Renta fija. Los bonos han sido el refugio tradicional de los inversores a la búsqueda de rentas. Tal y como están las cosas ahora, ¿han perdido este papel de refugio y de tranquilidad, digamos? Bueno, nosotros creemos que los bonos siguen siendo un instrumento muy adecuado para carteras conservadoras. Sí es verdad que existen alternativas que pueden aportar seguridad y rentabilidad, pero en este momento yo creo que hay que ser muy riguroso a la hora de seleccionar activos de renta fija. Conviene también destacar que el inversor debe conocer muy bien cuál es el funcionamiento de la renta fija y de los bonos, ya que el precio sí que oscila al alza o a la baja y puede provocar pérdidas en el activo respecto al precio de compra. Digamos que lo único fijo de la renta fija es el cupón. La demanda de deuda pública de países pues considerados de la máxima seguridad, como Estados Unidos, como Alemania y hasta cierto punto Reino Unido, ha ido creciendo en este entorno, pero ahora nos encontramos con que los bajísimos rendimientos pues los hacen muy poco atractivos. ¿La alternativa serían los bonos empresariales de alta calidad crediticia? Bueno, digamos que dentro de la deuda pública que comentaba, nosotros hemos encontrado emisiones de países como Dinamarca, Suecia, que sí que han tenido un excelente comportamiento en rentabilidad, porque efectivamente tanto Alemania como Estados Unidos no están dando rentabilidad. Bonos corporativos o empresariales que tengan alta calidad crediticia sí que se encuentran oportunidades, pero digamos que la calidad va ligada a la rentabilidad, con lo cual vamos a utilizarlo más de refugio que buscando una rentabilidad elevada. ¿Qué características tienen este tipo de bonos, Ana? Los bonos corporativos de alta calidad. Sí. Bueno, son bonos que fundamentalmente tienen una calidad crediticia buena, suelen tener, para nosotros el mínimo sería un single A, y hay que tener en cuenta que cuando se invierte en renta fija debemos tener muy presente la rentabilidad del bono, no solamente del cupón que nos va a pagar, sino el precio en el que está cotizando, cuáles son los ingresos presentes de la compañía, los ingresos futuros, el nivel de endeudamiento, la capacidad de pago. Es decir, hay que hacer un análisis en profundidad del bono que se va a invertir, no solamente por el riesgo país, sino también por el riesgo, digamos, de la empresa en sí misma. ¿Y los bonos de alto rendimiento sería una opción que ustedes contemplen ahora? Los bonos de alto rendimiento hay que ser aún más riguroso que con los bonos de alta calidad. Hay compañías, sobre todo sectores, como por ejemplo el sector del automóvil, que sí ofrecen rentabilidades interesantes, pero hay que ser muy selectivo y saber que se está asumiendo un mayor riesgo. Para ese tipo de inversiones se pueden encontrar fondos de inversión que diversifican muchísimo a nivel de sectores y de países y sobre todo intentar invertir en duraciones cortas. Si seguimos mirando a los bonos, al margen de los de países desarrollados, que son ahora precisamente muchos de ellos los que están más cuestionados, tenemos los bonos de países emergentes. ¿Creen que es interesante fijarse en este tipo de bonos y en ese caso de qué países concretos? Bueno, los bonos de países emergentes ofrecen rentabilidades interesantes, pero a la hora de decidir dónde invertir hay que saber muy bien en qué país se está invirtiendo y la divisa en la que se invierte. Se puede invertir en bonos brasileños en divisa euro,
pero también se puede invertir en bonos brasileños en divisa real brasileño. Y sobre todo tampoco es lo mismo invertir en un bono brasileño que en un bono turco o de Indonesia. Para ese tipo de inversión yo creo que lo que habría que hacer es buscar la diversificación, y para un inversor particular la mejor manera de hacerlo es con fondos especializados que tengan un buen comportamiento, un buen track record. Luego están también los bonos ligados a la inflación. Ahora los precios no son una preocupación porque estamos en un entorno de ralentización económica y de claro riesgo de recesión, pero ¿puede merecer la pena comprar ahora bonos indexados a la inflación a precios atractivos con el fin de proteger nuestra cartera de cara más adelante? Bueno, en nuestra opinión, la mejor manera de protegerse contra la inflación es invirtiendo en metales preciosos, concretamente en oro. Nos parece que el mejor refugio contra la inflación es claramente el oro. Respecto a los bonos ligados a la inflación, son un tipo de inversión un poquito más compleja y el inversor no los entiende con la misma facilidad. Entonces, bueno, si hay algún inversor interesado en bonos ligados a la inflación, nosotros recomendamos siempre hacerlo a través de fondos especializados. En este momento, para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen los mercados, ¿ustedes ven interesantes fondos de bonos de gestión activa? Sí, consideramos que es una forma de buscar oportunidades dentro de la renta fija, porque no es lo mismo seleccionar una acción que seleccionar una cartera de bonos. Hay un aspecto que merece la pena tener en cuenta a la hora de conformar carteras, y es la rentabilidad por dividendo que ha citado al principio. ¿Les parece que ahora hay que darle más peso a esta variable dada la inestabilidad en la que nos encontramos? Sí, nosotros creemos que las acciones que pagan dividendo siempre son una buena alternativa para incluir en una asignación de activos. Entonces, en estos momentos hay muchísimas empresas que siguen manteniendo un elevado pago de dividendos. La duda estaría en que, bueno, tal y como está la situación económica, ese tipo de empresas pues no sean posibles, no vean posible poder mantener esas retribuciones, ¿no? Ahí estaría el riesgo. Bueno, nosotros creemos que sigue habiendo empresas con unos balances saneados y con buen pago de dividendo. Es una forma de premiar al inversor para que se mantenga dentro, y además los inversores, cuando invierten directamente en acciones, esa forma de invertir les genera confianza y seguridad. Y además del pago de dividendo, que puede ser que una compañía lo rebaje temporalmente, el inversor sí ve que a medio o largo plazo tiene posibilidades de obtener rentabilidad con la revalorización del activo. ¿Aconsejan ustedes reinvertir en los dividendos que se van cobrando para intentar elevar la rentabilidad global de la cartera en lugar de retirarlos? Bueno, desde un punto de vista fiscal lo más interesante es la reinversión del dividendo, pero para nosotros a la hora de aconsejar a nuestros clientes reinvertir los dividendos, para nosotros es importante valorar dos aspectos. Por un lado, la situación en la que está la compañía, el precio al que está cotizando la acción y el potencial de crecimiento que tiene. Y por otro lado, el porcentaje de inversión que el cliente tiene invertido en esa compañía para no elevar o sobreponderar su nivel de riesgo o ponderación en esa empresa. Pero al margen de estos dos aspectos, hay muchos inversores que prefieren cobrar el dividendo en efectivo porque para ellos se hace más visible la rentabilidad. Existe una cierta tendencia a pensar que las acciones con alta rentabilidad por dividendo no generan demasiada rentabilidad desde la perspectiva de la revalorización. ¿Es cierto? ¿Se suelen comportar mejor o peor a largo plazo? Bueno, en realidad hay una discusión que creemos que sigue abierto respecto al pago de dividendos frente a la perspectiva de revalorización. Históricamente, en los años 80 y 90, la perspectiva de revalorización contribuyó de forma significativa a las rentabilidades en bolsa. Hoy en día, y con la situación actual, las acciones que pagan dividendo parecen para nosotros una opción estable y consistente. De hecho, desde 1930 hasta el año 2000, las acciones que pagaban dividendo contribuyeron en promedio al 53% de la rentabilidad generada en Standard & Poor's. Cuando uno es un inversor en fondos, ¿debe mantener su estrategia a largo plazo pese a la fase del ciclo en la que nos encontremos, Ana? Pues sí, nosotros creemos que el inversor debe mantener siempre una estrategia a largo plazo, tanto en fondos como en las distintas clases de activos que seleccione. Digamos que una asignación de activos estratégica está diseñada para periodos de más de 5 años, y eso sí, de acuerdo a las situaciones del mercado, se irá modificando para responder a los cambios. Pero en nuestra opinión es importante mantener la tranquilidad en los distintos ciclos y tener horizontes temporales de 5 o 7 años. Ana Fernández, directora ejecutiva de AFS Finance Advisors, EAFI. Gracias por participar con nosotros en este espacio en tiempo real. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
ha ofrecido El mundo a dos velocidades. En Fidelity creemos firmemente que nuestro auténtico valor y mejor activo es nuestra independencia, la cual nos ha conferido estabilidad y capacidad de innovación a lo largo de 4 décadas. Infórmese de nuestra amplia gama de fondos en su banco, caja o entidad financiera o visite nuestra web fondosfidelity.es. Son las 5, las 4 en Canarias.